Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Continuamos con nuestros 101 trucos de Excel. En el truco 89 te voy a mostrar varias opciones como puedes convertir en PDF una o varias hojas de tu libro de Excel. Vamos a ello. Vamos a suponer que tenemos estas dos listas, la lista 1 y la lista 2, y queremos convertirlas en PDF. Si fuera de manera individual, tienes varias opciones, como te mencionaba. Una de ellas es utilizar la opción de guardar como y seleccionar el tipo de PDF para generar el PDF como tal. Otra opción es ir a la opción de imprimir, visualizar cómo va a quedar tu hoja tal cual como la quieres y utilizar una impresora PDF, para lo cual necesitas tener instalado un editor de PDF o utilizar la impresora PDF del mismo Windows. Y una tercera opción, dentro del menú archivo tienes la opción de exportar y aquí puedes crear documentos PDF directamente, que es como utilizar la opción de guardar como, pero es directo para crear el PDF y puedes publicarlo. Ok, eso si es una hoja individual, y si son dos o tres hojas, puedes hacerlo directamente para incluir todas las hojas dentro de un solo archivo PDF. Lo único que tienes que hacer es seleccionar la primera hoja, presionar la tecla Shift o mayúsculas de tu teclado y presionar la última o la siguiente hoja. Al tener seleccionadas las dos opciones, puedes optar por cualquiera de los tres procedimientos que te acabé de mencionar. Vamos por ejemplo a usar el de vista preliminar de la opción de imprimir y lo voy a mandar a imprimir como si fuera un documento PDF. Si lo vemos, vamos a ver que se ha creado un archivo en el que están incluidos las dos hojas del libro. Así que simplemente tienes que marcar las hojas y utilizar cualquiera de los tres procedimientos. Súper rápido y súper fácil. Eso era lo que te quería contar en este video. Espero que te parezca interesante, que lo puedas utilizar y nos vemos en el siguiente video de nuestros 101 trucos de Excel. Gracias y bye bye.